Hola a todos y a todas y gracias por asistir a nuestro primer Virtual Camp. Yo soy Daniel Sancho, consultor analista de Camat. Quizá ya hemos coincidido en otras ocasiones, como en el tema del sí. Espero que esta presentación sea un poco más agradable y más tranquila. Yo voy a presentar la parte de Power BI. Tengo dos malas noticias y una buena. La primera mala noticia es que soy lo que os separo, creo, de ir a comer a todos. Intentaré que la presentación sea un poco ágil y divertida. La segunda mala noticia es que voy a cerrar ya mi pantalla y abrir el PowerPoint. Me ha tocado el personaje de Chihuahua. No es de mi agrado ni creo que es un personaje que se exprese muy bien. Marta, mi compañera, de hecho, me comentaba si podía hacer algún sonido de Chihuahua. Quitando bromas, no lo voy a hacer de esta manera, sino que voy a intentar hacer una presentación ágil y entendible. Lo primero que os quería presentar es un poco, voy a dividir la presentación en tres partes. La primera, un poco de introducción al mundo de Power BI, porque creo que muchos de vosotros a lo mejor no habéis oído hablar nunca de Power BI o no sabéis realmente el significado. Después haremos una parte práctica en la que sí que os enseñaré las distintas áreas en las que trabajamos en Power BI y finalmente una parte de preguntas. Igualmente tenéis disponible el chat y Marta me hará llegar las preguntas. Power BI al final, bueno, vosotros tenéis una parte central, como podemos ver en la imagen, que es un ERP. Colgando de este ERP hay muchos satélites, como pueden ser e-commerce, soluciones sectoriales, infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos realmente es una herramienta de business intelligence, de inteligencia empresarial. De nada nos sirve tener un ERP, tener datos en tablas, tener datos en bases de datos SQL, tener datos en Excel. Si realmente, y es lo que suele o lo que acostumbra a suceder, no podemos juntar esta información, relacionar esta información y analizar, que es lo que nos permite la herramienta de Power BI, como os voy a enseñar un poco más adelante. ¿Qué es Power BI? Bueno, Power BI es un conjunto de nuevas funciones y servicios que permiten visualizar datos, compartir información y lo más importante para mí que permite una colaboración entre usuarios de la misma empresa o externos. Esta es la definición teórica. Mi definición propia de lo que es Power BI, pues lo que os he comentado un poco al principio, es una herramienta que nos permite pues realizar un poco un ETL, ¿no? Primero realizaremos una extracción de datos, que quizás es la parte más complicada, depurar vuestros datos, después hacer una transformación de estos datos, veremos que Power BI también nos lo permite, y al final haremos una carga en Power BI y una visualización, que veréis que la visualización es muy intuitiva y realmente no necesitamos ningún usuario técnico. Así como en otras herramientas, sí que necesitamos un técnico, un consultor, quizá un analista de datos, alguien que conozca de la empresa. Para mí la característica más importante de Power BI es que no necesitamos quizá una única persona que sepa toda la casuística de la empresa. ¿Cómo se compone Power BI? Después lo veremos mejor en la parte práctica, solo dejarme que os comente que hay cientos y cientos de datos a los que nos podemos conectar, MySQL, nos podemos conectar a bases de datos en Excel, a OData Feed, nos podemos conectar a Azure SQL Database, nos podemos conectar, como no, al Power BI Service. Después ya incluso nos podemos conectar a webs de la propia empresa. Si una web de vuestra empresa también tiene datos que quizá os gustaría analizar para ver los comentarios que se realizan, los productos que compra más la gente en el caso de un e-commerce, a distintas redes sociales como Facebook, por ejemplo, Power BI también se puede conectar. Tenemos una parte de Power BI, como podéis ver a la izquierda de la pantalla, que es el Power BI Desktop. El Power BI Desktop simplemente es una aplicación local que os podéis instalar en vuestros PCs y es gratuita. Podéis ir a la página de Power BI y descargarla. Después veremos que podemos gestionar informes y datos desde Power BI Desktop sin ningún problema y sin ninguna limitación. Pero si queremos publicar
esta información que hemos trabajado en desktop en un ambiente web, nos tenemos que ir al Power BI Service. Después también tenemos un componente que es el Power BI Gateway, simplemente es no deja de ser una puerta de enlace que protege los datos mediante Azure Service Bus. Simplemente es una protección para que los datos que tengáis en local reciban una encriptación y una desencriptación al subirse a un ambiente web. Una vez tenemos los datos o bien en desktop o bien en un ambiente web, veremos que podemos analizar estos datos a nivel de tablets, a nivel de móviles, etcétera. Después os enseño con un caso práctico. ¿Para quién es Power BI? ¿Para quién sirve Power BI? Para analistas, para gente que quiera analizar los datos de la empresa, para usuarios empresariales, es decir, para gerencia, dirección comercial, para marketing, para todo aquel dentro de la empresa que quiera analizar datos, para profesionales de la tecnología también, para analizar rendimientos, para una administración simplificada, como pone aquí en la presentación, protección de los datos. Y también tendríamos que tener también serviría para desarrolladores. Veremos que la parte de generación de informes no es muy complicada, pero como toda herramienta la podemos complicar tanto como queramos. También existe una programación y, por tanto, un desarrollador también podría trabajar en Power BI. Para mí, ¿cuáles son tiene muchas ventajas Power BI? Las principales es la velocidad. Ahora veremos la velocidad de transmisión de los datos. Es muy intuitivo, como os comentaba, no necesitamos ser especialmente técnicos. Podemos crear una plataforma común de reports en el servicio de Power BI, ya en ambiente web podemos crear una plataforma común donde todos los usuarios o los usuarios que nosotros queramos o los usuarios que les demos permisos vayan a consultar esta información, estos datos, y veremos que es un producto muy competitivo, es un producto que ya es muy maduro, no es una primera versión de Power BI. Más ventajas, bueno, surge a partir de la experiencia con Excel, Power Pivot, Power Query y Power View. Por lo tanto, como os comentaba, es un producto maduro, permite crear paneles y reportes, esto ahora lo veremos. Trabaja con diversas fuentes de información en la nube o en premise, no os diría infinidad de fuentes de información, pero con las que tenemos podemos realizar casi cualquier tipo de análisis. Incluso podemos mezclar diferentes tipos de orígenes de datos. Y accesible desde dispositivos móviles, no solo lo que os comentaba del ambiente desktop y el ambiente web, sino que también los usuarios lo pueden analizar desde su móvil, pues cuando gerencia, por ejemplo, está de viaje o cuando no podemos acceder al ordenador. Os comentaba antes que Power BI es un producto muy maduro. Si veis aquí os he querido poner este gráfico de Gartner para que veamos cómo se sitúa. Está entre los líderes de herramientas de análisis de datos. Es un producto muy estable actualmente y muy maduro. Trabajando con Power BI, sinceramente he tenido muy pocas veces en las que el sistema se ha cerrado, ha dado algún error que no se pueda reportar. Tiene actualizaciones mensuales, veremos que se pueden generar gráficos, pero además desde Power BI se van añadiendo mensualmente gráficos, nos van añadiendo nueva información, nuevas maneras de tratar la información. Es una comunidad muy fuerte porque hay mucha gente trabajando ya en Power BI no solo a nivel particular, sino también a nivel empresarial. Hay muchas empresas que ya están utilizando Power BI para la información. Bueno, simplemente un dato. Hay más de 200.000 organizaciones en 205 países que ya están utilizando Power BI. Los componentes, ya os los he comentado por encima, son Power BI Desktop para hacer un gráfico, el Data Gateway, que nos permitirá esta seguridad entre los datos, por lo que no os tenéis que preocupar por esta seguridad, porque hay herramientas para ello, y el Power BI Service, que es ambiente web, y apps para Windows, iOS y Android para tablets y móviles. Ahora lo primero que os voy a enseñar es Power BI Desktop. Las principales características de Power BI Desktop es que nos podremos conectar a datos, podremos hacer un modelado y podremos generar informes. Dejadme que pase un poco rápido esta diapositiva
porque ya os lo he comentado, os he comentado los diferentes tipos de datos. Tendremos, y vuelvo a insistir en el Power BI Service, un ambiente web donde podremos publicar la información que hemos realizado en Power BI Desktop y podremos asignar, por ejemplo, por roles quién puede ver y quién no puede ver esta información. Además, en Power BI Service, creo que es una característica muy importante, incluye un apartado de preguntas y respuestas automáticas, incluye una inteligencia artificial, ¿no? Al final, creo que todos nosotros, los que nos dedicamos a la tecnología, estamos ya empezando a hablar de la inteligencia artificial, pues realmente en Power BI existe ya una inteligencia artificial que nos permitirá hacer preguntas y con un lenguaje bastante simple veréis que el sistema nos va a responder a estas preguntas. Esta parte, la que os comentaba de preguntas y respuestas, solo está disponible en el ambiente web, en desktop no está disponible. Veréis que es un lenguaje bastante natural, nos permitirá configurar sinónimos. Por ahora está disponible en inglés, cosa que nos debe preocupar porque al final en inglés solo tendremos que poner las preposiciones, digamos. Vamos a preguntar ventas by comercial, por ejemplo. No es necesario que traduzcamos todos los datos. Tenemos Power BI en dispositivos. Ya pasaré a abrir el programa de Power BI, que creo que todos lo estáis deseando. Dejarme solo que os presente un par más de diapositivas, porque actualmente, ¿qué os motiva a las empresas o qué nos motiva a todos a usar Business Intelligence? Yo creo que el conocimiento de nuestros datos que necesitáis para la toma de decisiones, los datos y su tratamiento son muy importantes actualmente. La información que tenemos, cómo vamos a disponer de esta información. Es muy importante tener datos, pero ¿en qué contexto? ¿Cómo, cuándo, dónde y con qué calidad vamos a tener estos datos? Y lo que os comentaba de la importancia de la calidad de estos datos, que no deja de ser la materia prima de la información. ¿Para qué aconsejaría yo Power BI? Bueno, pues actualmente y probablemente muchos de vosotros tengáis ya sistemas orientados a analizar la información. Suelen ser datos que están muy detallados, son estables, pero la evolución es lenta, porque quizá para hacer un informe, para mejorarlo, la evolución es muy lenta, es muy en detalle, no vemos un gráfico tan visualmente como lo podremos ver en Power BI. Y lo que necesitamos y lo que creo que nos aporta Power BI es una expresividad, datos integrados y resumidos y sobre todo es capaces de evolucionar y cambiar rápidamente. Como os comentaba, nos irán, desde Power BI se van realizando actualizaciones. Vamos a pasar a la parte práctica. Dejarme que cierre un momento esto. Y abriremos lo que creo que todos ya tenéis ganas de ver, que es el cliente de Power BI. El cliente de Power BI, al final, no se trata de que os haga una mini formación hoy, simplemente os quiero enseñar la estructura que tiene. Tenemos una estructura con 4 partes, una que son los reports, donde el usuario podrá ir ejecutando, podrá ir visualizando la información mediante estos reports que veis en la parte derecha. Después tendremos una parte donde trataremos los datos, donde veremos los datos realmente, porque nosotros mostraremos la información mediante unos datos, y tendremos el apartado relacional, donde sí que tendremos que pensar un poco. No se trata de importar datos, perdonad la expresión, a lo loco en Power BI y empezar a hacer gráficos, sino que siempre se trata de tener un análisis hecho de lo que queremos como empresa, importar estos datos, ahora veremos cómo. Veremos estos datos en el apartado de tablas, pensar unas relaciones, que veremos que Power BI ya nos las va a proponer, y una vez hecho todo este trabajo, que yo creo que es el 80% del trabajo, después veremos que es muy sencillo crear informes en Power BI. Para la importación de la información, como os comentaba en las diapositivas, tenemos muchísimas posibilidades de importación. Como podéis ver aquí, tenemos desde Excel, Power BI Service, SQL Service, OData Feed.
Ahora le he puesto a que me enseñe más. Tengo la versión en inglés, yo. No hay problema porque os la podéis descargar en castellano. Yo lo que pasa es que al hacer la instalación me la instalé en inglés, por eso lo vemos todo ahora en inglés. Tenemos bases de datos de Oracle, tenemos bases de datos de Azure, Microsoft Exchange, etcétera, etcétera. Tenemos infinidad de bases de datos y ahora las estoy mostrando todas. Tenemos una posibilidad que es con la que os voy a enseñar esta demo para no conectarnos ahora a un ambiente online que lo veremos después, y es importar información desde una carpeta. ¿De acuerdo? Yo puedo seleccionar una carpeta, veremos que Power BI me va a proponer qué carpeta quiero seleccionar y dentro de esta carpeta yo puedo tener diferentes carpetas y diferentes ficheros, distintos ficheros dentro de esta misma carpeta. Vamos a seleccionar en esta carpeta de VirtualCam una carpeta que se llama Ventas, donde como ejemplo pues veremos información de una empresa que trabaja en Chile, en España y en Uruguay, y en cada una de estas carpetas pues hay unos 20 ficheros y cada uno de estos ficheros tiene unos 25 o 30.000 registros. La información a tratar es bastante importante. Seleccionaríamos esta información, le diríamos que OK. Desde aquí, Power BI nos mostraría un ejemplo de lo que estamos intentando importar, es decir, nos mostraría qué archivos vamos a intentar importar. Le decimos que OK, le decimos que lo queremos editar, estamos de acuerdo. Y lo que ya nos ha abierto en segundo plano, que ahora no lo estáis viendo, es la cuarta parte, que es el editor de queries. ¿De acuerdo? Esta quizás es la parte un poco más técnica, pero que no quería saltarme en esta presentación, porque no es muy complicada. Es la parte técnica, pero no es muy técnica. En esta parte ahora lo que nos está enseñando ya son todos los archivos que estamos intentando importar, el nombre del archivo, con la fecha, etcétera. Y aquí ya le diremos combinar estos archivos. Una vez le digamos combinar estos archivos, ahora ya sí que nos está mostrando un ejemplo de lo que incluyen estos archivos, o sea, de lo que incluyen los registros incluidos en estos archivos. Aquí es importante que antes de importar la información en Power BI hagáis un análisis o hagamos un análisis de la coherencia de los datos. No voy a poder importar una información que es diferente una de la otra, con unas columnas que son distintas. Aquí se tiene que hacer un pequeño análisis, ¿de acuerdo? Aquí podemos mostrar todo el dataset o solo podemos mostrar las 200 primeras columnas. Le digo que OK, acepto que me importe la información y si os fijáis, ahora aquí ya Power BI ha importado toda la información de esas tres carpetas, de Chile, España y Uruguay, de esos 20 archivos por carpeta y de esos 20.000 registros por archivo. Veis que no ha tardado nada, es una de las características que os comentaba de Power BI, es muy ágil. Lo que ha hecho Power BI es crear una query de ventas y en esta query de ventas, pues bueno, un poco, yo la verdad es que desde que trabajo con Power BI he sustituido un poco al Excel, porque desde esta query de ventas puedo trabajar los datos. Es decir, yo puedo renombrar estas columnas, puedo eliminar estas columnas. A mí, por ejemplo, el nombre del archivo que acabamos de importar ya no me interesa. Aquí hay datos de ejemplo que sí que se tendrían que acabar de configurar. Pues, por ejemplo, esto sería la ID del producto, que lo podría cambiar. Esto sería la descripción, que también la podría cambiar. Podría ir trabajando con estos datos. Podría seleccionar las columnas con las que yo quiero quedarme y decirle remover, eliminar todas las demás columnas. Por lo tanto, ya estaría haciendo una depuración de estos datos. Podría modificar de qué tipo son estos datos. Por ejemplo, yo aquí tengo la fecha de venta, en este caso, de estos productos, y me está mostrando la fecha y la hora. Bueno, pues yo simplemente le quiero decir que es una fecha. Yo no quiero trabajarla por horas, sino que simplemente quiero que sea un día, mes y año. Veis que es muy sencillo de realizar. Podría ir cambiando las descripciones que yo creo más adecuadas, podría ir cambiando las características de los campos que yo creo más adecuadas. Podríais crearos un duplicado de esta query, que no deja de ser ya una visualización de la información que nos hemos importado desde distintas bases de datos. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner
productos. Yo me he hecho un duplicado de mi query de ventas. Ahora tengo otra query donde yo tengo los productos. Ahora mismo es un duplicado, pero yo quiero quedarme solo con la ID de producto y la descripción. Le diré que me elimine las demás columnas y ahora yo pues ya tengo una query con ventas y tengo otra query con simplemente los productos. ¿Qué podría hacer también? Podría eliminar los duplicados. ¿De acuerdo? Yo elimino los duplicados. Veréis que no tarda mucho, realmente sí que es muchísima información, pero no nos ocupará mucho tiempo. De hecho, ya ha terminado. Otra de las opciones que nos permitiría es ir eliminando los diferentes pasos que hemos realizado desde este panel de pasos aplicados. Me he equivocado al cambiar algún título, lo podría ir eliminando. ¿De acuerdo? Os quería enseñar esta parte para que vierais un poco la parte técnica. Lo que yo haría como analista de esta información ya es close y apply, es decir, ciérrame el editor de queries y ves directamente a Power BI para que yo pueda analizar la información. Para no haceros perder el tiempo, como también tenemos tiempo limitado, voy a cerrar esta versión de Power BI, que es la vacía. Yo ya tengo preparada una versión que es esta de aquí, en la que yo simplemente es el siguiente paso, es el cerrar y aplicar los cambios. Veréis que aquí tengo una tabla de productos, que es la que hemos creado. Veréis que tengo una tabla de ventas, que es la que también habíamos importado. Y además me generé una tabla que es la de tiempo. Simplemente es para que me muestre la fecha, ¿de acuerdo? Esta tabla de tiempo, veréis que aquí en el ribbon superior hay un lenguaje que se llama lenguaje DAX, con el que podemos trabajar la información, es decir, además del editor de queries, además de la visualización de los informes, existe un lenguaje propio, ¿vale? Por lo tanto, podríamos analizar tanto como quisiéramos la información a través de programación. No es el objetivo de hoy. Sí que me interesa enseñaros la parte relacional. La parte relacional, Power BI ya me ha propuesto que la tabla de productos tiene que ir relacionada con la de ventas por el campo de producto, la de tiempo también tiene que ir relacionada y ya pasaríamos, o lo que creo que os interesaría más ver es la parte de creación de informes. Teniendo todos los datos depurados, yo empezaría a crear informes. Por ejemplo, me podría crear esta line chart, seleccionaría en las visualizaciones el informe que yo quiero, me situaría en el dashboard y en las visualizaciones empezaría a seleccionar la información que yo quiero mostrar. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, quiero mostrar la categoría de productos, quiero mostrar el tiempo, dejarme que elimine la categoría porque aquí quiero mostrar la fecha y quiero mostrar el precio de venta, ¿de acuerdo? Entonces, de una manera muy sencilla, simplemente eligiendo dos campos, yo ya tengo una pequeña visualización de mis ventas por año, ¿de acuerdo? ¿Qué le podría decir a esta visualización? Pues que yo no quiero mostrarlo por año, trimestre, mes y día, sino que lo quiero por año y por mes. Eliminaría trimestre y día y ya me quedaría año y mes. En este gráfico de aquí, ¿yo qué podría hacer? Podría bajar a nivel de mes, podría volver a subir a nivel de año. También podría focalizar este informe para verlo más grande. Voy a volver otra vez al informe. Desde la columna derecha superior podría exportarme los datos que componen esta información, podría ver los datos o podría eliminar este gráfico. A partir de aquí, a partir de que yo ya sé crear un gráfico, a partir de que yo ya he depurado mi información, que sé cómo incluir esta información en mis gráficos, pues fijaros la posibilidad de gráficos que nos da Power BI. Nos permite hacer, por ejemplo, un pastel, perdonar, me tengo que situar fuera de este gráfico, en el dashboard, seleccionar otro gráfico y aquí pues yo seleccionaría qué quiero, pues por ejemplo quiero analizar la categoría y de cada categoría quiero ver el precio el precio de venta de esta categoría, ¿de acuerdo? También le podría decir
que me incluyera los labels a mostrar en este informe o no me los incluyera. Podría ir directamente a la información de estos labels clicando. Lo que también podríais hacer con Power BI es crearos un slicer. Un slicer simplemente es un gráfico, pero lo que me permitirá es filtrar por fecha. Yo me he creado un nuevo gráfico que es slicer. Este nuevo gráfico yo le he seleccionado que quiero añadir la fecha y aquí lo que me permite es ir jugando con estas fechas. Esto creo que es muy interesante. Además es muy interesante porque si os fijáis está actuando sobre todos los gráficos de mi dashboard. Voy a volver a poner el gráfico para todas las fechas, ¿de acuerdo? No se trata de que ahora hagamos un gráfico utilizando todas las opciones. Sí que dejarme que os enseñe en este primer panel, pues cómo quedaría un gráfico un poco trabajado, ¿no? En un gráfico un poco trabajado yo lo que hice fue importarme la imagen de Kamat, me realicé otro slicer, que es lo que te permite filtrar por fechas, filtré por categorías de grupos de productos y aquí fui utilizando distintos gráficos. El Trimap, que lo veis aquí en la parte inferior izquierda, que nos permitirá analizar la información por categoría y además nos da la información por precio, un gráfico de barras, gráfico por año, gráfico por año y mes de las ganancias, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Veis que crear un gráfico es cuestión de, yo diría que de segundos. Crear un gráfico en Power BI, si yo tengo la información bien relacionada y depurada antes, es cuestión de segundos. Os enseñaré un informe un poco más avanzado. Este informe de aquí ya tiene distintas pestañas. En Power BI me puedo generar tantas pestañas como quiera. Y lo que os quería enseñar de este gráfico es que tenemos la posibilidad de añadir este tipo de gráficos, que son los KPIs. Estos KPIs me permiten o permitirían, por ejemplo, a gerencia determinar unos objetivos. Mi objetivo de ventas son 6,17 millones y ya estoy en 18,49 millones. Mediante algunas propiedades también podría enviar un informe, enviar un correo electrónico cuando este goal, cuando este target esté superado al correo que yo configure. Y también os quería enseñar este gráfico que me parece muy interesante, que es por direcciones, por ciudades, por países. ¿De acuerdo? En este gráfico simplemente utilicé una tabla de sucursales y mediante unos campos que eran ciudad, dirección y país, pensar que utiliza la localización de Bing, ya me está relacionando mis ventas, en este caso, pues un campo que yo seleccioné que es la ganancia, y me la está permitiendo visualizar por países, por delegaciones, incluso por ciudad. ¿De acuerdo? Creo que esto es muy interesante. En cuanto a Power BI no os quiero comentar nada más, y que hay muchísima más funcionalidad que si os interesa la podemos ver o podéis hacer distintas preguntas. Quería pasar al Power BI Service. Power BI Service, una vez tengamos el informe generado en Power BI Desktop, publicaríamos este informe para poder compartirlo con los demás usuarios de la empresa. ¿De acuerdo? Yo ya tengo abierto Power BI Service, simplemente desde Power BI lo podríais abrir, yo ya me lo he generado. ¿Qué nos permite Power BI Service? Power BI Service nos permite tener un entorno web. Veréis que yo puedo acceder a distintas áreas de trabajo, en donde yo ya estoy trabajando con distintos proyectos. Realmente lo estamos utilizando para el día a día. Estamos haciendo el trabajo de consultoría mediante Power BI Service. Podría acceder a informes, como el que hemos visto antes de regiones. Es exactamente lo mismo que el que hemos visto en Power BI Desktop, pero en un ambiente web. Yo podría filtrar por las fechas, por este slicer, podría irme a las distintas pestañas, podría filtrar los datos de cada uno de los gráficos y también los demás gráficos de alguna manera se filtrarían automáticamente. Y tenemos los llamados paneles. Los paneles, el administrador del Power BI Service lo que podría hacer es, de cada uno de los informes,
la información que le parezca interesante o la información que quiere que los usuarios visualicen, podría crearse distintos paneles. Por ejemplo, el panel de gerencia, el panel de comercial, el panel de marketing. ¿De acuerdo? Se podrían aplicar roles a estos usuarios, a estos paneles, y por tanto los usuarios asignados a estos roles podrían ver simplemente este panel. Desde aquí ya no podrían filtrar, sí que podrían acceder al informe y filtrarlo, pero no, desde el panel ya no podrían filtrar la información, sino que les estamos diciendo, esto es lo que tienes, esto es por lo que tienes, lo que puedes analizar, la información de tu empresa, de tu delegación, ¿de acuerdo? Otra de las características importantes del Power BI Service, que no tenemos en Power BI Desktop, dejarme abrir otro de los informes que utilizamos para que vayáis viendo una muestra de todo lo que utilizamos, es lo que os comentaba en la presentación de la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial lo que nos permite es, aquí en la esquina superior izquierda, es realizar preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Estas preguntas y respuestas, aparte de la información que podáis visualizar, yo le puedo decir a Power BI mediante un lenguaje muy sencillo, incluso desde el propio micro de vuestro ordenador y mediante Cortana, vosotros le podéis preguntar, pues por ejemplo, ventas by comercial. ¿De acuerdo? Este by sí que os comentaba la preposición en inglés, creo que se va a lanzar en castellano próximamente, pero como veis es un lenguaje muy intuitivo. Es un lenguaje en el que sabiendo lo que le queremos pedir, que son las ventas, sabiendo un poco el lenguaje propio de Power BI y sabiendo dónde queremos combinar esta información, que lo que os quería enseñar son los comerciales, Power BI ya me está montando el gráfico automáticamente. No tengo que hacerlo yo como usuario. Este gráfico después lo podríamos colgar en los paneles, podríamos filtrarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí que nos permite un filtraje de los datos de manera muy sencilla. Otra de las características de Power BI que os quería mostrar es Power BI desde dispositivos móviles. Voy a abrir una aplicación con la que creo que ya estáis viendo mi teléfono. En esta aplicación no puedo ocultar el mensaje. Tengo Power BI descargado. Power BI, en mi caso lo he descargado del app de Apple, pero voy a abrirlo, ¿de acuerdo? Creo que ya lo estáis visualizando. Ahora realmente yo ya estoy trabajando en el móvil, ya no estoy trabajando en el ordenador. Desde el ambiente de la app que tendremos unas notificaciones. Estas notificaciones, como os comentaba antes, en el gráfico de targets yo lo he configurado para que me envíe una notificación si el target superaba una determinada cifra. Me la está enviando, creo que cada día me la está enviando porque lo configuré así. Tengo notificaciones de otros compañeros que han compartido paneles conmigo. Vuelvo al inicio, podría tener unos favoritos, que ahora mismo no tengo nada, tendríamos aplicaciones y podríamos ir a los informes compartidos. Estos informes compartidos vamos a abrir el mismo que estábamos utilizando antes de distribución. ¿De acuerdo? Yo desde el móvil sí que lo estoy visualizando correctamente. Creo que por pantalla la resolución no es del todo buena. Desde aquí lo que podríamos hacer, y dejar que os cambie de gráfico, desde las áreas de trabajo, iría a mi área de trabajo, podría ver los paneles, como hemos visto también en el Power BI Service, y me iría al informe de regiones, que es el mismo que os estaba enseñando desde el desktop. Y desde aquí podría ejecutar lo mismo, es decir, podría filtrar la información, podría cambiar de pestaña por ganancia por categoría, ganancia por proveedor o desde regiones. Si, por ejemplo, como gerente veo que alguna información es incorrecta, también le podría decir al sistema, mediante este lápiz que veis aquí, que acabo de clicar, que la información no es correcta, que, por ejemplo, quiero dar importancia a la delegación de Europa, que creo que esta región tendría que aumentar las ventas y podría llegar a compartirlo
desde el botón compartir de la esquina superior, pues por WhatsApp, por correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Podría imprimirlo por la impresora. He vuelto al informe, ya no se graban mis comentarios. Y ahora sí que voy a volver al informe de distribución para enseñaros la última opción de inteligencia artificial que os quiero mostrar, que me parece también muy interesante. Volvemos a los informes compartidos por mis compañeros conmigo, volvemos a ICAMAT distribución y si os fijáis, en el ribbon inferior, a la izquierda, tengo un chat. Este chat actúa un poco como preguntas y respuestas que hemos visto en Power BI Service. ¿De acuerdo? Yo aquí también le podría decir, ahora estoy escribiendo en el móvil, ventas by provincia. Le doy a aceptar y ahora Power BI lo que me está buscando la información disponible, perdonad, vamos a ponerle ventas by provincia, pero otra provincia, que es la que nos mostrará el gráfico si todo va bien. De verdad, ahora sí que ya me está mostrando un gráfico donde yo estoy viendo las ventas por provincia. Además, esta inteligencia artificial lo que está realizando es buscar más información de este gráfico. Por lo tanto, me está diciendo, o quiero ver más información, le podemos decir en las acciones de abajo si queremos ver más información o no. Ya hemos terminado con este gráfico en el que también podría entrar. Si queremos ver más información, pues, bueno, me dará información que puede ser útil para mí o no puede ser útil para mí. Es una inteligencia artificial que al final tenemos nosotros que ser capaces de interactuar con ella. También podríamos hablar con esta inteligencia artificial desde el micrófono de vuestros teléfonos. Podríais hablar y decirle ventas by provincia. Yo no lo voy a hacer ahora porque creo que mi micro no funciona muy bien y no saldría algo muy bonito. ¿De acuerdo? Y en resumen, lo que os quería comentar es esto. Ahora creo que ya no me queda mucho tiempo y todos ya queréis ir a comer, creo. Ahí dejo un turno de preguntas, simplemente hacer un breve resumen de la herramienta de Power BI. Sinceramente me parece una herramienta muy, muy, muy útil y muy práctica para usuarios que no son tan técnicos como podemos ser nosotros, por ejemplo, como podemos no ser consultores. Sí que necesitáis de nuestro apoyo, de nuestra formación, de coordinarnos con nosotros para cómo realizar el análisis, pero después podéis ser muy independientes con esta herramienta de Power BI, que creo que es el objetivo final. Por mi parte, nada más.